juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si no estamos juntos dejamos de ser este montón, le proponemos a partir de este momento, como todos los días de lunes a viernes, de 14 a 16 de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, un ejercicio de imaginaciones compartidas. Sabés que este y todos los días presumimos que poder darle continuidad a aquella idea de Ebe Bonafini respecto a que la radio es un asunto que funciona en los teatros de la mente, es parte de nuestra labor cotidiana. Si así lo logramos, si de verdad la radio funciona en los teatros de la mente, comprobaremos todos juntos que además de los sonidos y las imágenes en la era del streaming, una vez que metabolizamos, que nuestro cerebro toma los elementos que vienen de afuera, hará un trabajo propio. De tal manera que voces traerán imágenes, que imágenes traerán recuerdos, que se armaría en la cabeza de cada uno de nosotros, los comprometidos con la imaginación, un universo distinto que escuchar las cosas o mirarlas con la intervención de apenas unos sentidos, con la lógica de lo plano. A lo mejor todo se vuelve más redondo si conectamos imaginaciones y procedemos. Si ustedes están listos, nosotros también, en esta tarde de miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, con mucho calor. Estamos en la zona de Congreso, una enorme cantidad de fuerzas de seguridad al servicio del Ministerio y el Gobierno, el Ministerio de Inseguridad y el Gobierno del Desgobierno, para recibir a los jubilados y los adherentes en la marcha que desde hace muchos años caracteriza la dinámica política en la capital federal y en otros lugares de la Argentina. Ojalá, Dios quiera, Alá nos haga el favor de que no haya represión a la marcha hoy, pero vaya a saberse, el aparato represivo es tan grande que da temor y miedo al mismo tiempo, que da bronca e impotencia, porque hoy no es un día cualquiera en la historia argentina. Hoy es 10 de diciembre, técnicamente hoy deberíamos celebrar la democracia. El 10 de diciembre de 1983 marcó el final de la dictadura militar, la asunción de un presidente democrático, el presidente Raúl Alfonsín, que había ganado las elecciones del anterior 30 de octubre. Terminó el periodo del poder militar o el partido militar como el tercero en discordia en la historia política de la Argentina desde el primer golpe de Estado en 1930 e incluso un poco antes. Todos confiábamos en que con la democracia, era lo que prometía el presidente electo, en ese su papel como de padre de la patria, se solucionarían todos los problemas, los económicos, los morales, los éticos, los de la justicia. Y en esa confianza la celebración fue muy grande, como correspondía. Por otra parte, la dictadura más cruel de la historia, 30.000 desaparecidos, la deuda externa, el miedo como constante en la vida cotidiana de las y los argentinos, no eran elementos de época que al cambiar las coordenadas no debieran producir una algarabía y un gozo muy grande. Todos los que fuimos contemporáneos del retorno a la democracia recordamos el 10 de diciembre del 83 como un día gozoso. Ahora, trasplantado ese recuerdo al presente, a este 10 de diciembre, en que lo que hace el gobierno de Javier Milei es conmemorar sus propios 2 años en el gobierno en la Argentina. ¿Cuánto hay que celebrar de la democracia? ¿Esta es la democracia que se soñó o una democracia fallida y de bajísima intensidad en que el presidente se comporta como un dictador, lleva adelante los mismos planes económicos de la dictadura, ama, si se piensa un poquito, la represión, los excesos y todo eso que son parte del menú básico de la dieta de los intolerantes, y tiene muy poco de espíritu democrático, más bien tiene un espíritu corporativo con los que hacen cualquier cosa, habiendo sido electos por voto popular, para terminar con las lógicas de la democracia, incluyendo la independencia del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y el Poder Legislativo, que el Poder Judicial esté para hacer justicia, que el Legislativo legisle y que el Ejecutivo ejecutivice la legislación. Y nada de eso estaría pasando en la Argentina, salvo que todos finjamos demencia y digamos, qué linda la democracia, qué bueno que exista, y nos quedemos con eso. Muchas veces se ha discutido el asunto de si una democracia es votar cada 2 años o cada 4, o las veces que fuere, por lo que fuere, o el ejercicio cotidiano de la práctica del gobierno del pueblo. Democracia, gobierno del pueblo. ¿Cuánto gobierna el pueblo en rigor
en nombre del voto del pueblo. ¿Cuántas cosas que se hacen atentan contra los intereses mayoritarios? Y en ese brete estamos. Nos acostumbramos a pensar que si no hay democracia, ¿qué? Hay dictaduras. Pero ¿esta es una democracia completa o una democracia con dictadura de mercado? Y aquellos que propulsaban los golpes de Estado, no solo en Argentina, sino en toda América Latina en los años 60 y 70, y antes también, y fuera del continente también, se han recogido a sus cuarteles, están tranquilos en sus guaridas, no siguen interviniendo en la vida política argentina y latinoamericana y en otros países también, o todo lo contrario, solo que han adquirido nuevas formas y dominan sin que sus uniformes sean vistos. Como quiera que fuese, retrocedemos al pasado, nos metemos en el discurso de cierre de la campaña electoral de Raúl Alfonsín en la 9 de julio, en aquel acto multitudinario, 1 millón de personas, 27 de octubre de 1983, se presiente que Alfonsín va a ser presidente. Igualmente su triunfo, la primera derrota de la historia del peronismo en una elección, hasta entonces, cuando había participado, será una sorpresa importante. Argentinos, se acaba la dictadura. Se acaba la corrupción. Se acaba la Argentina del desamparo y llega la Argentina honesta que quiere a su gente. Argentina de las fábricas muertas y viene la Argentina del trabajo y de la producción. Se acaba la especulación, se acaba el dinero imperando sobre la producción en la Argentina y sobre el trabajo. Llega la democracia a nuestro país. Con cuerpo y mente joven. Los militares y sus socios, nunca juzgado. El poder económico nacional e internacional, las corporaciones y las grandes empresas, y el poder religioso. Las iglesias, que fueron cómplices de la dictadura, habían logrado que gran parte de la sociedad pensara, esta canción de Raúl Porchetto con León Gieco de invitado lo explica así, ¿para qué votar? Incluso programas de televisión, producciones de revistas y diarios se preguntaban, ¿es bueno que vuelva la democracia? Los historiadores lo tienen claro. Y mucha gente pensaba entonces, sí, la verdad que son todos corruptos, los peronistas, Isabel, López Rega, ese periodo. La auténtica verdad es que por más malo que hubiera sido el gobierno del 73 al 76 con todas sus variantes, Cámpora, Perón, Isabel, las Tiri, etcétera, etcétera, la repartición de la torta de ganancias entre los empresarios y los trabajadores era del 50 y del 50. Y la deuda externa argentina era de 7.000 millones de dólares. Cuando la dictadura hubo terminado, se cayó por su propio peso, por su desastre económico, no por los 30.000 desaparecidos, sino por la derrota en la guerra de Malvinas. La deuda externa era de 35.000 millones de dólares. La repartija de la torta había variado completamente y los empresarios se habían llenado, como siempre, los bolsillos de plata. Entonces, la promesa de Alfonsín, se acaba la Argentina, se acaba, funcionaba perfectamente bien. Ahora, ¿cuánto de eso pasó en el futuro? Ayer, 9 de diciembre, planteábamos todo lo bueno del juicio a las juntas en 1985 y lo que quedó pendiente después de la obediencia debida y el punto final, el vaso lleno y el vaso vacío. Sin embargo, el 10 de diciembre quedaría en la historia como un día clave en la democracia porque es el día de los recambios constitucionales cuando los periodos de gobierno funcionan con alguna normalidad. No fue el día en que asumió, por ejemplo, Néstor Kirchner, porque fueron elecciones anticipadas por la renuncia a Duhalde después de Costec y Santillán. No fue el día en que asumió Carlos Saúl Menem después de la renuncia de Raúl Alfonsín en medio de las corridas económicas del poder que querían acelerar su despedida del gobierno. Es decir, no fue el día de asunción de Duhalde como presidente porque había ocurrido
20 y 21 de diciembre del año 2001, la debacle de los 5 presidentes consecutivos. La democracia con todos sus bemoles, como se verá. Ahora, ¿recordamos con ira o recordamos con encanto? ¿Agradecemos que tengamos democracia o a esta altura no habría nada que agradecer y en todo caso calentarse por aquellos que dentro de la democracia han hecho pelota un montón de expectativas y de sueños? Nos tomamos el laburo, Rodrigo Lamardo se tomó el laburo, de combinar las voces de todos los presidentes para este 10 de diciembre, todos los presidentes de las democracias, presidentes y presidenta, tengan su lugarcito en nuestro recuerdo. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Y venimos a instalar un nuevo estilo en la vida política nacional y yo espero que se propague por toda Latinoamérica. Los gobernantes que surgen del pueblo deben permanecer junto al pueblo y trabajar solo para el pueblo. Dicen que soy aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre. Quiero un pueblo feliz. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. Me acompañarán, en este momento están haciendo los decretos correspondientes por estas horas que a mí me toca esta responsabilidad. Dije que no venía en aras de un golpe institucional, muchos hablaron de esto, sino al contrario, a fortalecer las instituciones. Queda proclamado presidente de la Nación Argentina el doctor Don Adolfo Rodríguez Sá. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. Vengo a tomar posesión del cargo de presidenta de la República Argentina. El honor más grande que puede tener un argentino o una argentina, ser elegida por sus compatriotas para representarlos. Amo este país y los amo cada uno de ustedes. Y por ustedes y con ustedes vamos a construir la Argentina que soñamos. Gracias. 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 Cerrar la puerta, nuestra cama espera. Yo quiero ser el presidente que escucha, el presidente del diálogo, del acuerdo por construir el país de todos. Y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Muchas gracias. Será difícil, pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas
que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. ¿Cuántos elementos metidos en un ratito de radio? ¿Cuántos recuerdos que nos disparan las voces y los momentos? Y cuántas desilusiones, ¿no? Cuánta gente que votó muy convencida de un discurso, de un candidato, o por odio, o por bronca con el otro, para encontrarse después con que repetiría en voz alta: yo no lo voté, yo no lo voté, yo no lo voté. O ¿qué nos pasó? Como sociedad que confiamos en liderazgos que se disolvieron una vez que estuvieron en el gobierno. Y sin embargo, también qué suerte que existieron otros liderazgos. Aquellos que, lejos de confirmar esa idea de que el poder corrompe, perturba, se pone siempre a favor de otros poderes, hicieron lo necesario e incluso pagaron o pagan el precio. Entre las grandes canciones de la historia de la recuperación de la democracia, la versión de Jairo, con letra traducida y cambiada por Marielena Walsh, de un clásico que Pete Seeger hizo famoso en la lucha en Estados Unidos por los derechos civiles, los derechos humanos. Pronto venceremos, en castellano, fue una de las canciones más emblemáticas del optimismo alfonsinista en los años 80. Solo con justicia. Podríamos decir que exactamente ahora, hace 10 años, el 10 de diciembre de 2015, se inició una secuencia muy mala para la historia de la democracia. Los gobiernos de Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, 4, 4 y 2. Una época de retrocesos manifiestos, nunca tan fuertes esos retrocesos como en estos 2 últimos años, con el temor de que en los 2 que quedan de gobierno de Javier Milei, todo empeore, si es que todo puede empeorar. Por ende, poner en precio los periodos anteriores, los periodos en que Argentina avanzó en todo sentido, en el económico, en el civil, en lo político, en lo práctico, en lo legal, también es un ejercicio de nuestra buena memoria. Ya verán que la memoria nos juega trucos. Hay memorias y memorias, las hay desinteresadas e interesadas, hay memorias y hay desmemorias. Cristina Fernández de Kirchner, en el discurso de despedida de su segundo gobierno, es 9 de diciembre de 2015. Hay una plaza completamente repleta y se da un hecho único en la historia, un presidente que se despedirá, una presidenta en este caso, hablando en público y con un altísimo grado de simpatía por parte de su electorado. En la memoria popular hay pocos casos como estos. En general, los presidentes terminan sus periodos derrumbándose. Y sepa que él es el dirigente de su destino y el constructor de su vida. Que esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino. El empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Gracias por tanta felicidad, gracias por tanta alegría, gracias por tanto amor. Los quiero, los llevo siempre en mi corazón y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Gracias a todos. Es un momento para recordar por siempre, porque hoy, 10 años después, en la celebración de la democracia, como comenzamos diciendo al principio, se mezclan un montón de elementos. La ira, la impotencia, la traición, pero al mismo tiempo el recuerdo de las épocas venturosas, los agradecimientos y el darnos cuenta de que no era, como decía Alfonsín en campaña, que bastaba con la democracia, es decir, con votar cada tanto para que el país saliera adelante. Aquel enemigo de la democracia que representaba el partido militar,
sus aliados invisibles para la justicia, el poder económico y el poder eclesiástico, el tutelaje de Estados Unidos, fueron aprendiendo según fue transcurriendo este siglo, va un cuarto del siglo XXI, que había otros elementos para manipular a los países, sobre todo a los países ricos como la Argentina. La vida es un libro útil para aquel que puede... Mirando el libro de la historia comprendemos ahora un montón de cosas. A partir del proceso político latinoamericano iniciado por Hugo Chávez en 1999, proseguido en 2002 por Lula da Silva, continuado en 2003 por Néstor Kirchner, y a la ola de gobiernos de izquierda, progresistas, democráticos, antiestadounidenses, en la lógica de unirse contra un imperio que hubo, ese imperio se recargó y comprendió que en el manejo tecnológico, en el manejo de los medios de comunicación, en el manejo de partidos y dirigentes políticos, en el manejo de la justicia, había una nueva forma imperial de colonizar sin que en apariencia se notara tanto. Antes instruían militares argentinos en la Escuela de las Américas, seducían a egresados de economía para estudiar la economía según el modelo de la Escuela de Chicago. Antes los embajadores conspiraban, hoy está casi todo comprado. Después de todo, ¿cuánto vale un juez? ¿Cuánto tengo que pagar por un ministro? ¿Qué me cuesta un conductor de televisión o de radio? ¿Cuánto vale la línea editorial de un diario? Pago, no hay problema. Dinero nunca falta para eso. Chequen la realidad, por ejemplo, de la aprobación de una ley que atenta contra la distribución del agua en Mendoza ayer por parte de los senadores de Mendoza, las protestas en las calles y los títulos de los diarios hegemónicos. De hoy, 10 de diciembre, Día de la Democracia. Chequen el título de Clarín respecto a este asunto para darse cuenta de que no necesitan. Tienen gente en la calle, la gente tiene la razón, la historia se las dará, pero la ley se aprueba contra los intereses mayoritarios por parte incluso de aquellos que esas personas votaron a la hora de las elecciones. Y hay en escritorios y lugares de poder mucha gente que se ría. Bueno, ¿querían democracia? Acá tienen la democracia que querían. Nosotros ya no nos ensuciamos más con la sangre ajena y lo hacemos de tal manera que incluso nos votan para que hagamos nuestra tarea, no su tarea. Así que en el Día de la Recuperación de la Democracia, los himnos laten en los corazones, queremos mostrar una parte de todo el juego, es mucho más grande todo. Pero a la hora de recordar, ¿qué recordás? ¿Y qué te gustaría recordar? 14:32 de este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.